¿Qué tal, querida comunidad? Buenas noches. El día de hoy y esta noche tan maravillosa, vamos a hacer un relato de nuestro querido autor Edgar Allan Poe. Un relato gótico, ya saben, de esos misteriosos. Un poco inentendibles, pero disfrutables de escuchar y de leer, por supuesto. Esta es una nueva sección para aquellos miembros. Van a salir estos videos primero para ustedes, que son la comunidad de los miembros. Si tienen algún tipo de interés, pueden apretar el costado de la parte de suscribirse. Ahí dice unirse y ahí podrán tener acceso a esta sección mucho más antes que el público en general. El día de hoy les tengo un relato corto, pero no tan desinteresante, si se podría decir así. ¿Esa palabra existe? No lo sé. El día de hoy tengo un relato que contarles. La caja oblonga se hace llamar. Ignoren el ruido de fondo, relájate, respira. Acomódate en tu cama y deja que mi dulce voz te acompañe el día de hoy con este relato. Hace ya algunos años me embarqué en Charleston, Carolina del Sur, en el hermoso paquebote Independence. Su capitán Hardy, con destino a la ciudad de Nueva York, debíamos zarpar, tiempo permitiéndolo, el 15 de aquel mes, junio. Y el 14 subí a bordo para el acomodo en mi camarote de algunas cosas. Me di cuenta que tendríamos muchísimo pasaje, incluyendo a un número de señoras más allá de los acostumbrados. En la lista de pasajeros descubrí a varias personas de mi amistad, entre otras, y con mucha alegría, a Mr. Cornelius Wyatt, un joven artista, hacia el cual me inclinaban sentimientos de cálida amistad. Fue condiscípulo mío en la universidad de... no recuerdo. Pero fuimos allí muy inseparables. Poseía el temperamento natural del genio. Era una mezcla de misantropía, sensibilidad y entusiasmo. A estas cualidades uníase un corazón, el más ardiente y sincero que jamás haya latido en pecho humano. Pude observar que la tarjeta con su nombre aparecía en las puertas de 3 camarotes, y después de consultar de nuevo la lista de pasajeros, encontré que viajaba con sus 2 bellas hermanas y con su esposa. Los camarotes eran suficientemente espaciosos y cada uno de ellos tenía 2 literas, una encima de otra. Estas literas eran tan estrechas que no cabía en ella más que una sola persona. Y no obstante, no llegué a comprender la causa que dispusiera de 3 camarotes para estas 4 personas. En esta época me hallaba precisamente en uno de esos estados en los cuales se puede ver y se puede ser anormalmente inquisitivo acerca de maderías, y confieso, avergonzado, de que me entregué a un sinfín de conjeturas, tan enfermizas como inverosímiles, acerca del porqué de tantos camarotes. El asunto no me era perteneciente, desde luego, pero aún así no dejaba en la pertinacia de mis deseos de intentar la solución de ese enigma. Llegué, por fin, a la conclusión que me produjo gran asombro no haber alcanzado antes. Es para un sirviente, sin duda alguna, me dije. Qué tontería no haber pensado en solución tan obvia. Y de nuevo volví a examinar la lista, mas ahora me di claramente cuenta de que ningún sirviente les acompañaba, aunque de hecho la primera intención fue de uno fuera con ellos, pues la frase y sirviente había sido escrita y borrada después. Ah, exceso de equipaje, seguramente. Me dije entonces a mí mismo, algo que no querían que se pusiera en la bodega, algo que deseaban tener siempre a la vista. Ah, ya sé, una pintura o cosa parecida. Y esto era lo que regateaba con Nicolino, el judío italiano. Este pensamiento me tranquilizó, y por el momento se desvaneció la curiosidad.
Conocí muy bien a las dos hermanas de Wyatt, las más dulces e inteligentes muchachas que uno pudiera imaginar. A su esposa, con quien acabase de casar, nunca la había visto antes. Hablaba, sin embargo, de ella con frecuencia ante mi presencia, con el entusiasmo en él usualmente. La describía como una belleza sin par, llena de ingenio, como acabada a perfección. Me encontraba pues ansioso de conocerla. En el mismo día que visité el barco, el 14, Wyatt y su familia debían también visitarle, así que me informó el capitán y esperé a bordo una hora más de lo previsto, con la esperanza de ser presentado a su mujer. Pero no se hicieron esperar sus excusas. La señorita Wyatt se encontraba ligeramente indispuesta y se veía obligada a no subir a bordo hasta el día de mañana, a la hora de zarpar. Llegada que fue esa mañana, al disponerme a abandonar el hotel camino del muelle, al encontrarme al capitán Hardy, este me dijo: debido a las circunstancias, una estúpida pero cómoda palabra, creía que el Independence no se haría a la mar por unos 2 o 3 días, y que cuando todo estuviera listo, me lo haría saber desde luego. Esto me pareció extraño, ya que soplaba una constante brisa del sur, más como las circunstancias no se hacían ver, aunque me esforcé perseverantemente en conocerlas. Nada me quedaba por hacer sino regresar a casa y sobrellevar como mejor pudiera mi impaciencia y mi ociosidad. Ociosidad. Por más de una semana el esperado aviso del capitán no llegó. Vino, empeoró, al fin. Y enseguida me encontré a bordo. El barco se hallaba atestado de pasajeros y en todas partes reinaba esa algarabia que precede a la salida de un barco. La familia de Wyatt llegó cerca de 10 minutos después que yo. Allí estaban sus dos hermanas, la esposa y el artista. Este último en uno de sus acostumbrados accesos de misantropía, demasiado familiarizado con ellos. No les presté especial atención, ni siquiera me presentó a su esposa, cortesía que, obligada, tomó para sí a su hermana María, muchacha dulce e inteligente, quien en atropelladas palabras nos presentó unos a otros. La señorita Wyatt se cubría con un espeso velo, y cuando le levanto, correspondiendo a mi reverencia, debo de confesar que me quedé profundamente atónito. Lo hubiera estado mucho más, sin embargo, si una larga experiencia no me hubiera advertido no confiar con implícita seguridad en las entusiastas descripciones de mi querido artista, que se prodigaba en los comentarios acerca de la belleza de la mujer. Cuando abordaba el tema de la belleza, yo sabía muy bien con cuánta facilidad se elevaba hacia las regiones del más puro ideal. La verdad es que no me ayudaba a ver en la señorita Wyatt decididamente una mujer de belleza absoluta. No era precisamente fea, pero no obstante, creo que no estaba muy lejos de serlo. Vestía, pero con un gusto exquisito, y no me cupo la menor duda que había cautivado el corazón de mi amigo, con los más perdurables dones del talento y el alma. Pronunció apenas algunas palabras, y se dirigió desde luego a su camarote con el señor Wyatt. Volvieron mis anteriores inquisiciones. No existía el sirviente. Esto era un punto irresuelto. Observé, sin embargo, si el equipaje delataba el exceso. Después, algún retraso. Llegó al muelle una carreta, con una caja de pino de forma oblonga, que tal parecía ser lo único esperado inmediatamente después de su llegada. Inmediatamente zarpamos, y en poco tiempo nos encontrábamos seguros, pasando la barrera y navegando en mar abierto. La caja en cuestión era, como ya dije, oblonga. Tendríamos unos 6 pies de largo por 2,5 de ancho. La observé con atención, pues deseo ser preciso. Su forma no dejaba de ser muy peculiar, y no bien la vi. Tuve que dar buen crédito a mis propias y bien fundadas conjeturas. Recordemos que había llegado a la conclusión de que el equipaje extra de mi amigo consistiría en cuadros, o al menos en un cuadro, pues supe que por varias semanas estuvo en tratos con Nicolino, y he aquí que ahora nos encontrábamos con una caja, la cual por su forma no podía contener otra cosa en este mundo que una copia de la Última Cena de Leonardo, pues tuve conocimiento, por algún tiempo, que Nicolino poseía una copia de dicho cuadro,
hecha por Rubini, el joven de Florencia. Este punto, por otra parte, le consideré suficientemente aclarado. Me regocijé, y quizás en demasía, al considerar mi perspicacia. Era la primera vez, a mi entender, que Wyatt no me hacía partícipe de sus secretos artísticos, pero en esta ocasión intentaba evidentemente jugarme una buena pasada y meter de contrabando en Nueva York. Y bajo mis narices una hermosa pintura, creyéndome del todo ignorante de su propósito. Resolví burlarme de él, y tal como merecía. Y desde ese mismo momento, una cosa, sin embargo, no dejaba de confundirme. La caja no fue a parar al camarote sobrante, fue depositada en el de Wyatt, y ahí también permaneció ocupado casi toda la parte del piso. Y, sin duda, para la extremada incomodidad del artista y su mujer, y especialmente a causa del fuerte, desagradable y para mi colecto particularmente repelente olor que despedía la brea o pintura con que se había pintado las grandes letras que ostentaba la tapa. Y que decían Mr. Adelaide Curtis Albany, Nueva York, a cargo del señor Cornelius Wyatt, este lado hacia arriba. Manéjese con cuidado. Bien, yo estaba enterado que Mr. Adelaide Curtis de Albany era la madre política del artista. Y, sin embargo, todo me pareció una burla hecha a mi intención. Tuve la certeza de que la caja y su contenido nunca irían más lejos del norte del estudio de mi misántropo amigo, en Chambers Street, Nueva York. En los primeros 3 o 4 días tuvimos buen tiempo, a pesar de que el viento nos venía de frente, ya que había variado al norte. Inmediatamente habíamos perdido de vista la costa. En consecuencia, los pasajeros estaban de excelente humor, dispuestos a mostrarse muy expansivos. Debo hacer una excepción, sin embargo. Wyatt y sus hermanas, que se comportaron con una afectación, si es que no descorteses, hacia el resto del pasaje. La conducta de Wyatt no me llamaba la atención. Estaba melancólico, más allá de su modo acostumbrado. De hecho, se mostraba lúgubre, aunque no eran para mi novedad sus excentricidades. Pero en cuanto a las hermanas, no podía excusarlas. Se recluyeron en sus camarotes durante la mayor parte de la travesía y se negaron absolutamente. No obstante, mi insistencia a tratar con nadie de a bordo fue desesperante. En cambio, la señorita Wyatt se mostró mucho más agradable, diríamos, pero que hablaba por los codos y bueno, digámoslo, condición. No es muy recomendable que digamos en un viaje por el mar. Se mostró excesivamente familiar con la mayoría de las señoras y, ante mi profunda estupefacción, no disimuló una decidida inclinación para coquetear con los caballeros. Nos divirtió mucho a todos. Y digo divirtió y difícilmente podría explicarme. La verdad es de que muy pronto me di cuenta de que se reían más de ella que con ella. Poco o nada comentaban los caballeros, pero las señoras no tardaron mucho en motejarla. Una buena persona, de semblante más bien común y corriente, sin educación ninguna y decididamente vulgar. Lo grande era como Wyatt había sido atrapado en esa unión. Hubiera podido pensarse en razones de fortuna, pero yo sabía muy bien que estas no fueron el motivo, pues Wyatt me contó que ella no aportó ni un céntimo, ni existían esperanzas por ningún lado de que pudiera hacerlo. Se había casado, me dijo, por amor, y solamente por amor, y que su esposa merecía mucho más que su mismo amor. Cuando pensaba que en estas expresiones de mi amigo estaba siendo claro y honesto, debo confesar que me sentí indescriptiblemente confundido. ¿Era posible que sus sentidos le abandonaran? ¿Qué otra cosa podría pensar? Él, tan refinado, tan intelectual, tan exigente, tan sensible en apreciar lo bello. Se podía asegurar que su mujer parecía estar enamorada de él, particularmente en su ausencia. Cuando hacía el ridículo citando con demasiada frecuencia
Cuando había dicho su amado esposo, Wyatt, la palabra esposo, para usar una de sus delicadas expresiones, la tenía siempre en la punta de la lengua. Mientras todos los que se encontraban a bordo observaron que él la eludía de la manera más patente, y la mayor parte del tiempo se encerraba en su camarote, en donde vivía, podría decirse, enteramente solo y melancólico, dejando a su mujer en plena libertad de divertirse sola y a su placer en la sociedad del salón principal. Concluí, de acuerdo con lo que había visto y oído, que algún inexplicable juego del destino, o quizás un arranque de entusiasmo y de caprichos, imaginación, indujo al artista a unirse con una persona muy inferior a él, y que tuvo como natural resultado una compleja y rápida repugnancia. ¡Wow! Me compadecí de él desde lo más profundo de mi corazón, aunque no por esta razón podía perdonar su reserva acerca de la última cena. Fue por ello que tomé la resolución de vengarme. Un día subió al puente y tomándolo del brazo, según era mi antigua costumbre, echamos a andar arriba y abajo sobre cubierta. Su melancolía, sin embargo, que yo consideraba natural, tomando en cuenta las circunstancias, parecía sin visos de poder dominar. No habló casi, y cuando lo hizo fue a regañadientes y con visibles esfuerzos. Me aventuré a gastarle algunas bromas que solo le merecieron la penosa sombra de una sonrisa. Pobre amigo. Al pensar en su mujer, me hubiera maravillado que tuviera tal fortaleza de corazón para mostrarse alegre. Decidí llegar hasta el fondo de la situación. Me determiné a iniciar una serie de encubiertas, insinuaciones o indirectas acerca de la caja oblonga, tan solo para que se apercibiera gradualmente de que yo no estaba dispuesto de ninguna manera a convertirme en su hazmerreír, ni tampoco en juguete de ese su inocente tapujo. A fin de empezar a descubrir mis baterías, aludí a algo relativo a la peculiar forma de la caja. Y al pronunciar estas palabras, le hice una sonrisa de «tú me entiendes». Le guiñé un ojo, mientras con el dedo le picaba suavemente las costillas. El modo con que Wyatt recibió esta observación me convenció en el acto de que estaba loco. Empezó por mirarme como si le resultara imposible entender de qué hablaba yo en broma. Mas, a medida que se abría paso lentamente en su cerebro lo que le había dicho, sus ojos en semejante proporción parecían querer salirse de sus órbitas. Se puso rojo, después horriblemente pálido, y como si lo que yo le había dicho le hubiera hecho mucha gracia, estalló en carcajadas muy fuertes y estrondosas, que ante mi asombro se prolongaron con creciente vigor por 10 o más minutos. Por fin se desplomó pesadamente. Tan largo era sobre la cubierta. Cuando me apresuré a levantarlo, todas las apariencias me hicieron darle por muerto. Pedí auxilio, y no sin mucho trabajo, le hicimos recobrar sus sentidos. Una vez repuesto, habló de manera incoherente. Por algún tiempo, se le sangró y le metimos en cama. A la mañana siguiente, se había recuperado del todo. Esto en cuanto a su cuerpo. De su estado mental, nada puedo decir claro. Dejé de verlo durante el resto de la travesía, por consejo del capitán, el cual parecía coincidir del todo conmigo en mis puntos de vista acerca de la locura de Wyatt. Pero me sugirió no decir nada sobre el estado de su mente a quien fuera a bordo. Ocurrieron varias circunstancias inmediatamente después del trance de Wyatt, que contribuyeron a aumentar la curiosidad que ya había poseído de mí, entre otras. Esta había estado muy nervioso, bebiendo en exceso té verde demasiado fuerte y durmiendo mal en las noches. En rigor había pasado 2 noches en claro. Mi camarote daba al salón principal, o el comedor, como todos los ocupados por solteros a bordo. Los 3 cuartos de Wyatt se encontraban a espaldas del segundo salón, que estaba separado del principal por una endeble puerta corrediza, que nunca se cerraba, ni aun de noche,
Como seguíamos con viento contrario casi siempre, y más fuerte, el barco se inclinaba mucho a sotavento, y cada vez que se cargaba a estribor, la puerta corrediza entre los camarotes se corría y quedaba abierta, y así permanecía sin que nadie se molestara al levantarla o encerrarla. La litera estaba situada de tal manera que tenía la puerta abierta. Ese era mi camarote. Así como la puerta corrediza y mi puerta siempre estaban abiertas a causa del calor, podía ver cómodamente desde ella el salón posterior y también los camarotes de la señora Wyatt. Pues bien, en el espacio de 2 noches no consecutivas en que me encontraba despierto, vi con toda claridad a la señora Wyatt. Sería siempre a eso de las 11, salir cautelosamente del camarote de el señor Wyatt y entrar al camarote extra, en donde permanecía hasta el alba, cuando su esposo la llamaba para regresar juntos a su camarote. Era clarísimo que virtualmente estaban separados. Tenían departamentos separados, sin duda en espera de un divorcio más completo. Y aquí, después de todo, pensé, radica el misterio del camarote extra. Otras circunstancias no dejó de intrigarme. Durante las 2 noches de insomnio e inmediatamente después de que la señora Wyatt se encerraba en el camarote extra, llamaron mi atención ciertos ruidos, cautelosos, amortiguados, que salían de su camarote. Después de oírlos durante algún tiempo con muchísima atención, pude al fin conocer perfectamente su causa. Eran producidos por el artista al abrir la caja con escoplo y amarillo. Este forrado, sin duda, para amortiguar sus golpes con un trapo de lana o de algodón. De este modo me pareció que era capaz de distinguir el momento preciso en que Wyatt desclavaba suavemente la tapa y cuando la levantaba para depositar encima de la litera baja del camarote. Esto último, por ejemplo, llegué a deducirlo por ciertos ligeros golpes que daban la tapa al golpear con las esquinas de madera de la litera en el acto de dejarla con mucho cuidado sobre la cama, por no caber en el piso. Después seguía un silencio de muerte y no se oía nada hasta que empezaba a romper el día. Si no fuera quizás, sí vale la pena mencionarlo, apagados sollozos o sordos murmullos, más tan apagados que casi no eran inaudibles, a menos que esto último no fuera producto de mi propia imaginación. Diría que se podría parecer a unos sollozos o suspiros, pero quizás no sería ninguna de las dos cosas. Más bien, creo, hayan sido engañosas resonancias en mis oídos. El señor Wyatt, sin duda, dando rienda suelta a sus aficiones, se enteraba de una de sus crisis de entusiasmo artístico, una que había recordado de hace mucho. Se entregaba a una de las crisis más grandes que había tenido en su carrera. Había abierto su caja oblonga con tal que sus ojos gozaran contemplando el tesoro encerrado en ella, mas este no era motivo alguno para hacerlo sollozar, repito, pero que puede ser simple víctima de mi propia fantasía, destemplada por el buen té verde del capitán Hardy. Antes que amaneciera, en cada una de las 2 noches mencionadas, oí con toda claridad cómo Wyatt volvía a colocar la tapa de la caja oblonga y volvía a clavar los clavos en sus respectivos agujeros con aquel martillo sordo. Una vez esto efectuado, salía de su camarote, vestido del todo, y se dirigía al camarote extra para buscar a la señora Wyatt. Llevábamos 7 días en el mar, y después de haber pasado el cabo Hatteras, nos asaltó un tempestuoso viento sudeste. Estábamos, no obstante, en condiciones de hacerle frente, pues el tiempo nos había amagado ya repetidas veces. Todo se apejó concertadamente, y arreciando más y más el viento, nos mantuvimos con 2 rizos, con la cangreja y el plato trinquete. Con semejante aparejo, aún navegamos con seguridad por 48 horas, dando pruebas el barco de ser muy marinero y embarcando agua sin consecuencias.
Al término de ellas, la tormenta se convirtió en huracán. La mesana cangreja se hizo trizas, quedándonos en la misma apertura de las olas, algunas enormes, que la nave embarcó una tras otra. Este suceso nos hizo perder 3 hombres y la despensa, y casi la totalidad de los barluates de babor. Apenas habíamos vuelto en sí, cuando el palo trinquete voló en pedazos. Izamos entonces una vela de stay, con la cual nos mantuvimos bien por varias horas, pues el barco se sostuvo mucho más firme en el mar que antes. El huracán iba, sin embargo, en aumento, y no se contemplaban señales ningunas de ceder. Vimos que el aparejo se encontraba en malas condiciones y grandemente tenso. Al tercer día de la tormenta, a eso de las 5 de la tarde, el palo de mesana, en un fuerte bandazo, se fue por la borda. Por más de 1 hora intentamos en vano deshacernos de él, a causa del terrible bamboleo del barco, y antes de haberlo conseguido, el carpintero subió a popa y anunció 4 pies de agua en la bodega. A nuestro problema vino a añadirse el hecho de que las bombas fallaban y se encontraban casi inservibles. Todo era ahora confusión desesperada, pero se hicieron esfuerzos para aligerar el buque, tirando por la borda cuanto podíamos alcanzar su carga, y cortando en su base los 2 mástiles que quedaban. Todo esto se ejecutó al fin, pero aún no podíamos hacer funcionar las bombas, y mientras la vía de agua iba ganando terreno, a la Puerta del Sol el temporal había cedido de manera sensible, pero violenta, y cuando, surgiéndole, el mar se volvió menos grueso, todavía abrigamos la esperanza de salvarnos en los botes. A las 8 de la noche, abriéndose las nubes por las partes y barbolento, y tuvimos a nuestro favor una luna llena. Buen golpe de fortuna que levantó maravillosamente los decaídos ánimos. Después de increíbles trabajos, conseguimos al fin echar la lancha grande al agua sin averías, y en ella se empretujó la totalidad de la tripulación y la mayor parte del pasaje. Alejáronse luego, y después de muchos sufrimientos, llegamos sanos y salvos al Ocracoke Inlet. El tercer día, después del naufragio, permanecieron a bordo 14 pasajeros con el capitán, resueltos a confiar nuestra fortuna con el botequín de popa. Lo haríamos sin dificultad, aunque fue solo por un milagro el que nos zozobraba al tocar el agua. Éramos una vez a flote, el capitán y su mujer, el señor Wyatt y familia, un oficial mexicano, su esposa, 4 niños y yo mismo con un criado negro. No contábamos, claro, con más espacio, excepto para unos cuantos instrumentos indispensables, algunas provisiones y la ropa que llevaban puesta. Nadie había pensado siquiera en salvar otras cosas. ¿Cuál no sería entonces nuestro estupor? Pues apenas habíamos andado algunas brazas, cuando el señor Wyatt, poniéndose de pie en la popa, exigió fríamente al capitán Hardy que el bote regresara al barco para llevarnos la caja oblonga. Siéntese, señor Wyatt, replicó el capitán, con cierta severidad. Nos hará usted zozobrar si no está quieto. La borda está al nivel del agua. La caja, vociferaba Mr. Wyatt aún en pie. La caja, he dicho. Capitán Hardy, no es posible. Usted no puede negarse. Su peso es cualquier cosa, una madería. Solo una nadería. Por la madre que lo trajo al mundo, por el amor del cielo, por su esperanza de salvación, le imploro que regresemos a buscar nuestra caja. Por un momento el capitán pareció conmoverse con lo desesperado del artista, mas recobrando pronto su aire severo, se limitó a decir: Señor Wyatt, ¿está usted loco? No puedo escucharlo. Le repito, que se siente o hará usted zozobrar al bote. Era sujetarlo, porque no se quedaba quieto. ¡Sujetadlo! ¡Agárrenlo! ¡Va a saltar al agua! ¡Ya lo ha hecho! Así fue. Apenas dijo el capitán esas palabras, el señor Wyatt se había arrojado al agua, y como todavía estábamos al abrigo del buque, logró por un esfuerzo sobrehumano asirse de un cabo de una
colgaba a proa. Un instante después se encontraba a bordo y corría frenéticamente hacia los camarotes. Mientras habíamos sido arrastrados hacia la popa del barco y alejados de su abrigo, quedamos a merced del tremendo oleaje que aún persistía. Nos esforzamos para acercarnos más a nuestro pequeño bote. Era igual a una pluma en los bufidos de la tempestad. Nos dimos cuenta enseguida que el destino del infortunado artista estaba sellado. A la distancia en que nos encontrábamos del buque, que rápidamente se iba a pique, vimos que el loco, ya que solo podíamos verlo como tal, emergía de las escaleras de la cámara y que con fuerzas gigantescas arrastraba la caja oblonga. Mientras le veíamos estupefactos, le dio varias vueltas a la caja con una cuerda primero y después alrededor de su cuerpo. En un momento más, él y la caja se hallaban en el agua, desapareciendo al instante. De una vez y para siempre, dejamos por un rato de remar. Absortos y tristes, con los ojos fijos en el escenario de los hechos, finalmente me arriesgué a hacer una pregunta. ¿Observó usted, capitán, cómo se hundieron inmediatamente? ¿No es sumamente singular? Confieso que abrigué una débil esperanza de que al fin se salvara, cuando lo vi atarse la caja y echarse al mar. ¡Claro que se hundió!, replicó el capitán con una bala. Volverán a subir a la superficie, pero no antes de que se haya disuelto la sal. ¿La sal?, exclamé. ¡Ah!, dijo el capitán señalando a la mujer y las hermanas del muerto. Tenemos que hallar de todo esto en momentos más oportunos. Padecimos lo indecible y nos salvamos por un pelo, pero la fortuna nos favoreció, lo mismo que a nuestros compañeros de lancha. Llegamos al fin a tierra, en las playas opuestas a Ronake Island, más muertos que vivos. Después de 4 días de intensos sufrimientos, permanecimos allí una semana, y no nos trataron mal, los que en ese lugar se dedicaban a rescatar a los despojos de los naufragios, y finalmente conseguimos pasaje para Nueva York. Cerca de un mes de la pérdida del Independence, me ocurrió encontrar al capitán Hardy en Broadway. Nuestra conversación versó naturalmente sobre el desastre y en especial sobre el triste destino del pobre Wyatt, y hay aquí particularidades de que me enteré. El artista había tomado pasaje para él, su esposa y las 2 hermanas y un sirviente. Su mujer era, sin duda, tal como él había descrito, la más adorable y cultivada de las mujeres. En la mañana del 14 de junio, el mismo día en que yo visité el barco por primera vez, la señora enfermó en forma repentina y falleció. El joven esposo estaba enloquecido de dolor, mas circunstancias imperiosas impedíanle aplazar su viaje a Nueva York. Era necesario que llevara los restos a la madre de su adorada. Por otra parte, sabía del prejuicio tan generalizado para hacerlo abiertamente. 9 de cada 10 pasajeros habrían abandonado el barco antes de tomar pasaje, en uno que llevaba un cadáver. Ante semejante dilema, el capitán Hardy hizo los arreglos con tal de que el cuerpo fuera parcialmente ensamblado y cubierto con una gran cantidad de sal dentro de una caja de dimensiones normales, y subida a bordo como si fuera una mercancía. Nada se diría del fallecimiento de la señora, pero como era bien conocido que el señor Wyatt había tomado pasaje para su mujer, fue necesario encontrar alguna persona que pudiera representarla durante el viaje. La doncella de la finada fue fácilmente convencida de que tomara el papel de su esposa muerta. El camarote extra, tomado para la que fue camarera de la señora mientras vivió, no fue naturalmente cancelado. En ese camarote, la pseudoesposa dormía, por supuesto, todas las noches. Durante el día representaba, en la medida de su habilidad, el papel de que le dieron, de una amada, ante los pasajeros de a bordo, pues ninguno la conocía. Mi error nació de mi mismo temperamento, negligente y demasía y excesivamente inquisidor e impulsivo. Y desde entonces es cosa rara que pueda dormir de noche a pierna suelta, por vueltas que de un lado a otro,
siempre hay un rostro que me turba y oigo una risa histérica que resonará para siempre y jamás en mis oídos. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Increíble, ¿no? Lo que hace alguien por tener al amor de su vida al costado y por cumplirle el último deseo, a pesar de que ya no esté en vida, ¿no? Debo admitir que se me ha erizado un poco la piel al enterarme de que era la esposa del artista y no era un muerto cualquiera. Por un momento a mí se me pasó por la cabeza que el artista tenía condiciones de ser un serial, si me dejan entender, y que había traído otra cosa que no sea su esposa. Pero bueno, este relato así culmina en esta noche tan bella. Ya son las 12. Es momento de dormir. Y creo que ustedes se merecen una gran y cómoda y de despedida. Les amo mucho. Gracias por estar conmigo. Gracias por ayudarme. Gracias por el apoyo. Y si esta parte de la sección tiene mucha acogida, les prometo que voy a seguir trayendo más relatos. No solamente de Edgar Allan Poe, sino de cualquier otro libro que ustedes quieran. Los amo con todo mi corazón. Tengan una linda noche y descansen.